En pocas Perfecto. palabras, defínase usted como candidato. Liderazgo colectivo para cambiar el rumbo de la historia del Ecuador. Usted se ratifica como un representante de izquierda en cuanto a lo político y a lo económico. Yo soy de la tercera vía, que pone ¿Ya? en el centro la vida, no el mercado, no el capital, eh, todo al servicio de la vida, la investigación, la economía, la ciencia. Por eso hablamos de bioeconomía, de bioética, de bioeducación, de bioseguridad, todo en función de ello. No reniego de la izquierda, pero no soy de la izquierda ortodoxa, fundamentalista, maoísta. Entonces usted es un derribador de dogmas. Yo creo que la dialéctica de Heráclito y la dialéctica del churo andino nos dice que entre esa tesis, antítesis, síntesis nos lleva a una dialéctica que hay que dejar atrás la rueda de la historia. ¿Qué le motiva a participar en este proceso anticipado, sabiendo que es tan corto el periodo? ¿Por qué quiere llegar al poder, sabiendo que es tan cortito el tiempo para gobernar? Porque no puedo ser indolente frente a la tragedia nacional que nos dejó el correísmo y el lacismo. Niños ver cómo escarban los alimentos en los basureros, 120.000 hermanos que huyeron del país, 7 millones de ecuatorianos que viven en pobreza multidimensional, la inseguridad ciudadana, los femicidios, el extractivismo, me obligan a dejar mi comodidad y poner mis modestos contingentes para cambiar el país. Ahora, ¿por qué nosotros deberíamos darle el voto a usted? Porque voy a marcar la diferencia. En vez de corrupción, honestidad. En vez de autoritarismo, democracia. En vez de extractivismo, eh, ecología. En vez del culto a la personalidad, el culto a la vida, sacralizar la Pachamama, la madre naturaleza y todas sus epifanías. ¿Usted se ve como un presidente de transición y hablando de este periodo? ¿O cómo define o caracteriza el periodo para el cual está postulando? Un periodo de transición en donde se va a preparar el terreno y las bases sólidas que va a abrir una avenida para que los nuevos gobiernos puedan continuar en la ejecución de políticas públicas, no pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. ¿Cómo va a optimizar ese tiempo? En este orden, la minga por la seguridad, la minga por la economía, la minga por la ecología y la minga por la ética. Justamente hablando de lo que usted menciona, la minga por la seguridad, ¿en qué consiste? ¿Podemos desarrollar brevemente? Un plan integral, emergente, potente, diverso y viable, con unas medidas preventivas y correctivas. Preventivas, salud, educación, empleo y políticas de inclusión social, íntegras, interrelacionadas, como es la política criminal, interseccional y transeccional. Y también medidas correctivas, reformas legales, dotación de un presupuesto necesario para la policía, para el Consejo de Seguridad, incluso cambiar la infraestructura tecnológica. El EQ 911 ya es anacrónico. Hay que cambiar eso para que las cámaras de videovigilancia todos estén integradas. Una minga sin exclusiones, una minga contra la inseguridad donde les invitaremos desde la iglesia hasta la policía, desde los municipios hasta la academia, el sector público, el sector privado, el sector comunitario, un fortalecimiento de la organización social, de la organización barrial. Creo que el mejor blindaje ante el crimen organizado es una familia muy funcional, un barrio muy organizado y una sociedad que lleve a la reconciliación. De acuerdo, le he escuchado que es sumamente crítico ante lo que usted llama populismo penal. ¿Nos puede ampliar un poquito eso?
Sí, es que la teoría de Gunther Jacobs, este penalista, dice que al pavo hay que matarle a la víspera y que solamente se puede acabar con balas, con fusiles, armando hasta los dientes a la policía. Eso no ha dado resultado ni en México, ni en Brasil, ni en Colombia con el Plan Colombia. No ha dado fracaso de nada los 20.000 millones de dólares en el Plan Colombia. Eso no sirve. La ciencia y la conciencia dicen que hay que entrar. La criminología crítica. Yo he sido profesor de teoría de conflictos y conozco la etiología del delito, que son las causas que originan. No hay que atacar los efectos, hay que atacar las causas. Eso es una política criminal responsable y a largo plazo. En las elecciones seccionales de febrero vimos candidatos que fueron víctimas de atentados. Empezamos ya a usar con más frecuencia este vocablo de narcopolítica. ¿Qué blindajes va a usar usted en su candidatura para evitar que esto se meta en sus listas? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Primero, un filtro que evite el financiamiento del narcotráfico a nuestra campaña electoral. Segundo, tenemos un filtro para que no entre no solo el narcotráfico, sino la corrupción, personas con antecedentes de machismo, de maltrato intrafamiliar, extractivismo, que no entren en nuestras candidaturas. Y también quiero decirles que con tristeza, en las últimas elecciones fueron las más sanguinarias en la historia del país, y esta podría ser aún mayor. Por eso el gobierno nacional tiene una altísima responsabilidad de darnos protección, porque nosotros estamos siendo este rato, podemos ser el blanco de algunas organizaciones criminales. Eso queremos pedirle al gobierno y a la sociedad, estar atentos. No queremos que nos pase como en Colombia, en donde al parecer el 25% o un poco más de las candidaturas ya están contaminadas con el crimen organizado. Ojalá no se dé, y por eso justamente es necesario entrar acá, porque no queremos que se repita lo que se dio en Sao Paulo en el 2016, una ciudad de 22 millones de habitantes, que fue, no estoy bien si fue una semana o una semana, tomadas por el crimen organizado. Sería gravísimo que el Estado se declare fallido, ausente, impotente frente al crimen organizado. Cuando usted habla de este filtro, un poco nos puede explicar en qué consiste este filtro para evitar que narcocandidatos se filtren en sus listas. Nosotros hemos estado haciendo, tenemos dos comisiones, la comisión ecofeminista para revisión de los patriarcas machistas y la comisión ética, que nos ayuda a filtrar, para que procurar que no entren estas personas que puedan contaminar. Y hablando de los aliados políticos suyos, ¿quiénes son? UP, Democracia Sí, socialistas, tal vez Pachacuti, al menos creo que ya han decidido, pero mientras no esté formalizado hay que esperar. Movimientos provinciales locales, eso en cuanto a movimientos políticos, pero también estructuras sociales y empresariales y académicas. Hay candidatos nuestros de la Federación de Cámaras de la Pequeña y Mediana Industria, hay candidatos rectores de algunas universidades, hay candidatos de los sectores sociales como la UNE, el FUT, la FEUE, ecologistas, y eso creo que es lo que más y candidaturas incluso ciudadanas, que no representan, pero sí en el imaginario valiosos. Le planteo algo que le he querido consultar antes y esta es la oportunidad. ¿Por qué Democracia Sí? No quiero personalizar, pero Gustavo Larrea no es corresponsable de la llegada del correísmo y de la permanencia en el poder del correísmo. Me estaba acordando de los manteles. Sí puede ser de la llegada, pero en ese tiempo muchos creían en ese proyecto político.
Usted no. Yo no, porque cuando me encontré por el extractivismo, incluso en la segunda vuelta entre Correa y Noboa, nosotros, acogiendo el derecho a la resistencia, que aún no estaba establecido en la Constitución, nosotros, toda la parroquia Victoria del Portete no sufragó, ni dejó sufragar. Nos ganamos un juicio, sí, eso fue en Victoria del Portete, en Cuenca. Pero a su tiempo Gustavo Larrea, junto a Alberto Acosta y otros, se dieron cuenta del autoritarismo a tiempo, antes de que el agua se ensucie más, se dieron un paso al costado. Hágame acuerdo del juicio de Victoria del Portete porque está relacionado con esta decisión de no votar. Y fue, si la memoria no me es infiel, fue allá por el mes de octubre del 2006, que fue, bueno, hay que acordar la segunda vuelta, porque en primera vuelta nosotros apoyamos a Luis Macas, candidato de Pachacuti, y en la segunda vuelta que entró Noboa y Correa, nosotros ya vimos que Correa tenía ínfulas de poder y que decía sobre el extractivismo una cosa y se desdecía. Entonces nosotros dijimos, si no hay un documento, algo que nos garantice que en Quimsacocha no va a haber minería, nosotros, acogiendo el derecho a la resistencia, a la desobediencia civil, nos vamos a abstener de ir a sufragar, y no nos fuimos a sufragar. Y sí, la resistencia pacífica nos colocamos al frente de la plaza de Victoria del Portete y no permitimos que entre ni policía ni el ejército con las urnas. Hay gente que me ha dicho, Yacu, como es alternativo, como tiende a la izquierda, no sé si le vaya a hacer tambalear a la dolarización o por el contrario, sea su objetivo sea fortalecer la dolarización. ¿Qué les dice usted? Fortalecer la dolarización. Sin dolarización estaríamos con la hiperinflación de Venezuela y de la Argentina. Hay que ser reales. No podemos ser ilusos y peor populistas. La dolarización hay que fortalecer. ¿Y quién es aquí? Aquí es una... A mí sí me indigna, me entristece que gente pudiente del país esté sacando dólares a paraísos fiscales, entre ellos el actual presidente. Y gente de la clase más humilde, menesterosa, que arriesgando su vida huyó del país buscando el nuevo sueño americano. Ellos, la gente más humilde, el 2022 nos dieron más de 4.200 millones de dólares que sostienen la dolarización. Ante ellos hay que sacarse el sombrero. ¿Qué se plantea entonces? Claro, en el 2027, dice Carlos Larrea, otros son más optimistas, dicen en el 2030. Sí, 2030, pero incluso algunos dicen un poquito antes. Además, si el cambio climático nos coge a la vuelta, como está preveyendo las Naciones Unidas y el panel intergubernamental de cambio climático, hay que dejar el 85% del crudo bajo tierra, siguiendo el ejemplo del ITT, del Yasuní. Entonces, el cambio de la matriz energética, el cambio de la matriz productiva, hay que volver los ojos al campo, hay que volver los ojos al turismo, hay que buscar alternativas. Y con pequeñas acciones, pero podemos provocar impactos globales. No digo que es la solución, pero digo que las revoluciones tenemos que comenzar revolucionando nuestros corazones y nuestras conciencias. Caminemos más, trasladémonos más en bicicleta, que por salud del planeta, por salud de nosotros, ayuda, que no va a ser la solución, pero demos el primer paso. ¿Usted va a votar por dejar el petróleo bajo la selva del Yasuní en el bloque 43 de ITT? Por la ciencia y por la conciencia, porque no quiero ser corresponsable de un ecocidio y de un genocidio. Ni todo el petróleo del mundo justifica un genocidio a los hermanos Tagaeres y Taromelales. ¿Cómo obtener esos recursos alternativamente? Solo ese bloque es como 1.200 millones de dólares en el año. Eso es lo que nos hacen creer los petroleros y las multinacionales. Es infinitamente menor. Además, cuando se mezcla ese crudo, que Santos Albita se le fue en alguna vez, dijo, no es buen petróleo, es brea. Le hace que cuando se mezcla con el OCP, hace que se baje. Hay alternativas. El contrato del OCP en noviembre de este año termina.
Ahí tenemos 240 millones de dólares al año que pagamos vía arriendo. Ya no vamos a pagar vía... Señor Lasso, no firme irresponsablemente los contratos del OCP. No firme irresponsablemente los contratos de telefonía celular. Ahí hay como 9.000 millones de dólares. Cuidado con vender la gallina de los... con matar la gallina de los huevos de oro. Sea responsable, deje que el nuevo gobierno analice pensando en los intereses nacionales y no en el bolsillo de unos pocos para entregar estos contratos. Pero le van a decir, ¿cómo va a generar fuentes de empleo si es que tenemos estas actitudes con la empresa privada? Es un poco la pregunta. No, pues si nosotros no estamos yendo a expulsarlo, no estamos yendo a... En el caso del OCP ya termina el contrato. Ellos ya usan los 20 años, el plazo fenece, tienen que devolver toda la infraestructura, todo el OCP al Ecuador, y será Petroecuador, será el Estado ecuatoriano quien maneje. Solo estamos diciendo, no que se caiga en que dice, yo voy a financiar la alternativa del nuevo trazado del OCP, cuesta 200 millones y queda otros 20 años. No nos vengan a creer que somos ingenuos. ¿Quién financia su campaña y cuánto cuesta? ¿Cuánto va a costar? Porque hasta ahora ando chiro. Nosotros somos, creo que la vez pasada no llegamos a $400,000, no recuerdo. Una campaña súper austera. Yo creo que ahora será algo similar. ¿Quiénes nos apoyaron en eso? Lo que se declaró. Hay amigos, hay algunos empresarios de clase media, hay académicos. Pasamos del sombrero, la minga. Siempre la minga. Es la única manera. Menos de $500,000. Menos de $500,000 nos costó la campaña anterior. Yo creo que ahora, supongo que será algo similar, aunque suben los costos, aunque estamos en un país dolarizado, pero sube. Pero eso será más o menos, ¿no? Ahorita que nadie nos escucha, ¿a cuánto asciende su patrimonio? No, que nos escuchen nomás cualquiera. Mi patrimonio es aproximadamente de unos $150,000. Será un poco más, pero eso corresponde a mis hijas, porque yo soy viudo, la mitad le corresponde a ellas, yo tengo una oficinita propia, tenemos, porque ya no es mío nomás, una casita donde vivo y con mi mamá en Tarqui. ¿Usted cuánto pagó de impuestos en 2021 y 2022? En el 21 creo que pagué, no recuerdo, más o menos como 1,000 y más, porque estuve en la prefectura de la SUAY. En el 2022 no llegué al techo, porque para pagar impuesto a la renta hay que rebasar de los $11,300 anuales. Mi sueldo promedio al año es de unos $7,000, $8,000. Entonces, eso hace como la mayoría de los ecuatorianos profesionales que no tenemos ingresos sobre los $11,300 al año, estamos exentos. Además, yo no cobro, en mi vida he cobrado una consulta a miles de personas. No he cobrado muchas ocasiones procesos legales a mujeres por el cobro de las pensiones alimenticias. Juicios grandes, como el caso Kim Sacocha, como el caso Río Blanco. Hoy estoy defendiendo a 6 hermanos de la provincia de Bolívar, acusados por la asociación ilícita, que no son delincuentes, son defensores del agua. Ni un solo centavo les cobro. Entonces ese es mi mejor... ¿En las naves? En las naves, en efecto. Ya, ellos fueron acusados por esta minera, ¿no? Por la minera Curi Mining y por la Fiscalía, por la asociación ilícita. Estaban complicados, este rato están sin prisión preventiva, están con medidas cautelares. Como ellos he patrocinado sin cobrar un solo centavo a los hermanos de Fierro Urco en Saraguro, a los hermanos de Cañar, a más de, bueno, en toda mi trayectoria, yo creo que en Kim Sacocha han sido como unas 50 personas enjuiciadas. Yo mismo. Entonces, eso en el tiempo de Correa, ¿no? Y yo no cobro en eso. Entonces, mi retribución es porque yo estudié con una beca en la universidad. Una beca que me posibilitó, y en realidad 3 becas. Una de pregrado y 2 de posgrado, y bueno, las otras tuve que pagar, ¿no? ¿A qué clase social usted siente que representa? Yo no tengo odio de clase. Yo creo que represento a los más humildes,
a los excluidos, pero también a los empresarios honestos, a los que pagan impuestos, a los que no explotan a los trabajadores, a los que no exprimen la madre naturaleza. Creo que en ese sentido, para mí, yo no quiero que los ricos se vuelvan pobres, sino los pobres puedan elevar su calidad de vida. Si le pidiéramos que defina en una oración asimismo cortísima, que se autodefina a nivel personal, usted, ¿cuál sería esta caracterización? Humildemente curioso. Okay. En 2 palabras, vea, se economizó. ¿Cuál es el rasgo que menos le gusta a usted de su personalidad? De mi personalidad, me reclaman desde mis hijas que soy muy ingenuo, que me hablan, que me critican, soy muy bueno y me resbala fácilmente. Entonces dicen, hazte respetar, pero yo digo... Eso en quichua tiene un nombre, a ver. Vea, me va a tomar la lección. Yo le iba a decir, pero no sé si es. A ver, sería... La Manuela Pic diría naive. Podría ser, pero también yo diría cuchilla. Yo soy feliz a pesar de los tiempos. Al mal tiempo, buena cara. Cuchillita, feliz. Es la vida tan linda que nos... La expresión desde el arpegio de un piano, una planta, la Pachamama, el cielo. O sea, qué privilegio que nos dio la Madre Naturaleza para vivir. Hay que disfrutar, hay que ser felices, agradecidos. ¿Sigue tocando el saxofón? El San Juanitos, cachuyapis, salsa, cumbia y de vez en cuando unos rock. ¿Lo practica? De vez en cuando, solo cuando hay alguna fiestita y me dicen, y cumpleaños de mis hijas, de mi mamá, entonces ahí toca interpretar el Juyayay o una canción linda, La vasija de barro, o el Caras Caras Curiquinga, o la Pollera Colorada, que me encanta bailar y tocar. Pero también cuando me encuentro con las bandas, resiento que ahora me encontré en Calderón, en Quito, y después me encontré, creo que era en Carapungo, 2 bandas de pueblo, y me dicen, colega, toque, a ver si es cierto, ustedes que toca. Véngase a bailar. Me toman la lección y sí se sabe. Me toma la lección, dice que al buen músico el compás le queda, pero al buen músico no soy tan bueno. ¿Y usted cómo aprendió? ¿Fue autodidacta o cómo fue? No. ¿Iba al conservatorio usted? A mi mamá le debo. Tanto esfuerzo vendiendo una yunta, o sea, 2 bueyes y una vaca. Fueron de Cuenca a Guayaquil, a la JB Feró Guzmán, a comprar el saxofón y les faltó plata. Ni desayunaron ni almorzaron y fueron a pedir dinero donde una persona en la troncal, o sea, volviéndose. Y después de esa tragedia, el saxofón me robó en tiempo de correr a la policía cuando me detuvieron junto a Manuela. Y yo aprendí, claro, tuve 4 años en el Conservatorio de Música. Yo leo solfeo, partituras, eso es la polla. Y toqué las misas para Monseñor Luna Tobar. Toqué en la orquesta Integración 12, Liberación y en bandas del pueblo. Y con los 4 del altiplano he tocado, y diciendo que ya no son 4, sino son 5. Con el grupo que es del Juyayay y el grupo Los Jayas. Con los Jayas. El cantante. Sí, desde el cielo nos mandará su música, su alegría. ¿A qué edad usted se inclina por la política, por la vida política y cómo descubre esta inclinación? Cuando estuve en 5º año de colegio, 4º año de colegio. Empecé a organizar campeonatos de fútbol. Yo jugaba y organizábamos campeonatos y después me veían, una de las pocas personas que estudiaba, ¿no? Entonces me invitaban a pitar el árbitro. ¿Qué no he sido? Yo soy 7 oficios, 14 necesidades. Es que yo soy músico, chacarero, ganadero, leñero. Hacía leña, iba a traer las mulas de leña del cerro.
escritor, académico, político, abogado, 7 oficios, 21 necesidades. Entonces ahí empecé a organizar con las comunidades, primero con los jóvenes, de ahí con las comunidades, y ahí fui, después estuve de funcionario en el Ministerio de hoy Inclusión Social, antes de Bienestar Social, en el tiempo de un gran visionario social, Raúl Vaca Carbo, que crearon los centros de desarrollo infantil. Gobierno de Borja. Y ahí empecé a conocer más comunidades y conocí a la provincia. De ahí fue en el 96 concejal de Cuenca. No pude ser prefecto porque no tenía la edad. Pachacuti me planteó ser candidato a prefecto y antes se necesitaba, me parece que era 25, 30 años, no tenía la edad. Claro. Ahora, si usted seguía, digamos, la trayectoria de su familia, ¿cuál debía haber sido su destino si no hubiera roto el molde un poco? Por mami, profesor, todos los años salía con la mejor nota del abanderado en la escuelita rural de Tarqui, no de Tarqui del centro, sino a 6 kilómetros distante, en la comunidad de Cachipucar. Fui a dar el examen de ingreso en el Instituto Manuel J. Calle, me colisioné, necesitaba 12.5 como mínimo, saqué 9.25. Chao, ser maestro. Aunque la vida luego me recompensó, fui profesor de la Universidad de Cuenca, de la Universidad de la SUAY, de la Politécnica y posgrado en la Universidad de Nariño, en Colombia. Y por mi papá, cura, porque decían, tienen plata. No sé por qué decían eso. Esa era como una aspiración que los hijos sirvan a la iglesia. Pero usted, ¿a qué santo le reza? Yo a la Pachamamita, a Pachacama. Pero eso es para unos Jehová, para otros Yahvé, para otros era Buda, Mahoma, Alá, Cristo. No importa los caminos, el horizonte es el mismo. Ya. Ahora, le quería preguntar, ¿cuál es el rasgo que más destaca de su personalidad? O sea, que a usted le agrade muchísimo, que usted diga, me enorgullezco de tal cosa mía. Honestidad, inobjetable. Honestidad y humildad, tal vez. Porque no me gusta ni ensuciarme las manos y tampoco la arrogancia. Es feo sentirse menos que otros y uno sentir más que otros. ¿A qué presidente de la historia ecuatoriana usted admira y por qué? Híjole. Puede ser Alfaro, ¿no? Fue liberal, separó al Estado de la Iglesia en 1895 con su revolución liberal. Creo que hizo algunas reformas importantes. Lástima que después sus errores le llevaron a ser encarcelado y luego arrastrado y quemado, ¿no? Pero también podemos decir algo Roldós, que fue muy respetuoso en materia de derechos humanos. Si fuera posible cambiar un capítulo de la historia que usted dijera no quisiera tal hecho y pudiera cambiarlo, ¿cuál sería? Yo creo que hay unos 3 capítulos duros. Feriado bancario 1999. 2, la cúspide del autoritarismo 2015, donde fui yo 4 veces encarcelado, expulsado Manuela del país, golpeada, encarcelada y expulsada del país, 850 criminalizados por la protesta social, explotación del Yasuní, explotación de la minería en fuentes de agua, amordazamiento de la prensa, fractura del FUD, eliminación de la UNE, debilitamiento del movimiento indígena. Y ahora, y este momento porque estamos ante un presidente deslegitimado, indolente ante la desesperación de un pueblo que
que no encuentra una protección del Estado. Vamos a romper el récord de tener los mayores índices de delincuencia, mientras 1980, 2000, 2010 era 5 o 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos llegando a 35 homicidios por cada 100.000 habitantes. Superamos a Haití, México, Brasil, empatamos a Colombia. Trágico. Y eso usted, digamos, cree que esa es una de las prioridades para cambiar de ser electo. Prioridad. Es lo que más le angustia al ecuatoriano. Prioridad número 1. No puede estar el Ecuador con miedo. No puede estar los niños sin educación, sin trabajo, con desnutrición infantil. Esa es la etiología del delito. Siempre digo que no hay que eliminar al criminal, hay que eliminar la máquina que fabrica los criminales. Y esa es la corrupción, ese es el desempleo, esa es la indolencia de un Estado, de un gobierno indolente y de un Estado fallido. ¿Pero cuánto tiempo podría demandar terminar con todo eso? Eso va a tomar algunos lustros. Claro. Usted tiene año y medio. Sí, pero en ese año y medio hay que sentar las bases, hay que preparar el terreno para abrir un camino de esperanza, el camino que deben el resto de gobiernos continuar eso, no porque sea mi proyecto, sino porque sea un proyecto que sea una autopista, una avenida en donde se vaya limpiando la corrupción, limpiando el crimen organizado. Ese es un proceso. Ya vemos que no funcionó en México, que está de 40 años, no funciona Colombia, que ya fue, creo que es medio siglo de toda la delincuencia, pero hay que perfilar un proyecto potente que comience deteniendo, controlando y luego erradicando. Decir que vamos a erradicar sería una demagogia. ¿Cómo percibe usted el plan Bukele? Populista, con algunos aciertos, pero con enormes violaciones a los derechos humanos. Ese proyecto no es sostenible. Eso se cae, eso es un castillo de naipes. Sigue, María Belén. ¿Cómo esperaría gobernar, de llegar, si el legislativo tuviera en contra? Que es un poco lo que ha ocurrido en muchos gobiernos, incluido este. Sí, es verdad. Hay una antropofagia política en el Ecuador. Creo que hay que invitarles públicamente a decir aquí, hagamos unos renunciamientos personales, individuales, pongamos sobre la mesa, no negociando por debajo ministerios y las chequeras, sobre la mesa, ante la faz pública, con testigos los periodistas. Esta es una propuesta. Si creen que esta no es la propuesta, aporten, corrijan, enderecen. Pero, ¿quién de ustedes está a favor del crimen organizado? Creo que nadie. ¿Quién de ustedes está por la paz? Entonces, apostemos al desarrollo, pero para tener desarrollo hay que tener paz social. Y para tener paz social hay que tener justicia social. Entonces, de esa manera creo que hay que invitarle a la reconciliación, sin odios ni rencores. Pero eso no significa que va a quedar en impunidad los actos de corrupción. La justicia, encárguese del trabajo. Justicia independiente y autónoma. ¿Qué haría si llegara al poder respecto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Porque realmente el poder de nombrar entidades de control radica ahí y el Ejecutivo, digamos, es un expectante, es un testigo. Urge reformas constitucionales urgentes, incluso hasta una constituyente, pero en año y medio es imposible. Bueno, no sé si imposible, pero muy difícil. Pero sí reformas constitucionales vía Asamblea Nacional. Y si la Asamblea Nacional obstruye,
vía enmiendas en la Corte Constitucional y lo más legítimo, vía consulta popular. Y en una consulta popular se puede no reformar la estructura del Estado, limitar las atribuciones que tiene el Consejo de Participación, limitar las atribuciones que tiene el Consejo de la Judicatura, plantear la necesidad de en la misma consulta popular una pregunta que declare las fuentes de agua, zonas de recarga hídrica, zonas sensibles, páramos, humedales, libre de cualquier actividad extractiva, particularmente la minera metálica. ¿Quién le habla a usted al oído? ¿En quién confía? ¿A quién escucha? Mis mujeres. Pero no entenderán mal. Mi hija Ñusta, mi hija Cirita, aunque ella poco habla, pero cuando dice, dice. Mi compañera Manuela y mi mamita Inés. Usted decía un hombre de 7 oficios y también ha sido padre y madre. ¿Cómo ha sido? Yo conozco que usted tiene bastante cercanía con sus hijas, que siempre anda con ellas. Pero ¿cómo ha sido el tema de ya meterse en política y política de la dura ya para la presidencia y seguir manteniendo esos lazos con la familia e involucrar a sus hijas en política, cosa que no es tan fácil? Ellas han sido siempre politizadas, comenzando por mi mamá. Ella dice, ya deja eso de la defensa del agua, no te van a agradecer. Y yo nada ahí mismo, deja la política. Pero ya cuando decido, ella es la primera. Ayer le dije, mamita, parece que está usted delicadita, me dicen que está mal de salud. Estoy muy bien, estoy preparando para acompañarte el lunes, dice que aquí a Quito para la inscripción de tu candidatura. Ya han visto un bus, qué lindas que son. Mi hija ya nació politizada porque la mamá también era muy sincronizada con la política ecológica, social. Cuando yo estaba en la cárcel, era poeta la mamá de Ñusta y les arrancaba lágrimas a los periodistas y a la gente con su fuerza, con su irreverencia. Y yo creo eso en esa conexión porque ella desde el cielo me da tanta fuerza, tanta. Y cuando tomo un vasito de agua le veo a ella aquí. Yaku, para ir terminando, ¿se siente identificado con algún personaje de ficción? Básicamente con los grandes maestros, comenzando por Cristo hace 2000 años, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Rosa Parks, Lorenza Bemañay, Dolores Cacuango, Tránsita Maguaña. Creo que son referencias, ¿no? Bueno, yo en mi infancia, no en mi infancia, en mi adolescencia leía mucho a Calimán. y después veía en la televisión, aunque tenía una televisión de blanco y negro, porque yo tuve a los 15 años luz eléctrica en mi casa. Yo nací en Huasipungo, era duro el trabajo. Mi padre no tuvo un año, ni un solo día de escuela. Pero creo que a los 18 años, a raíz de que yo ingreso en la orquesta, en la primera orquesta, compro un televisor blanco y negro, un pequeñito, a crédito en Almacenes Juan el Juli. Y compramos para ver el Mundial México 86, me parece que es. Y después de eso, entonces ya empecé a ver fans de He-Man. He-Man. No Calimán. No, Calimán revista. En la revista. De adolescente. He-Man ya estuve en la universidad. Y después de He-Man vino She-Ra. Y de ahí sí ya me perdí. De ahí sí ya, en vez de verles a ellos, entonces era León Tolstoy, era Dostoyevsky, y era Galeano, y Marx, y Friedman, y todos estos grandes. Yaku, aterrizando en la cultura ecuatoriana, ¿qué libro de un autor ecuatoriano es el último que ha leído? El último de un autor, porque de los últimos. Sí, acabo de leer el último de Tomás Piketty, La historia de las desigualdades. Piketty está de moda, ¿no? Le dicen que es
que escribió el Nuevo Capital. Le preguntaba a algún autor ecuatoriano que haya leído últimamente. Sí, ecuatoriano es que falleció recientemente, habla de toda la evolución de la economía ecuatoriana. Chiriboga es un lindo libro que habla de toda la historia de las exportaciones con la pepa de oro del cacao, después de la evolución hacia el banano y el camarón y eso. Pero los que me ha fascinado de los autores ecuatorianos, Jorge Casa, ¿no? Con Huasipungo, como es Elegía las Mitas, Jorge Dávila Andrade, Boletín y Elegía las Mitas. Bueno, autores ecuatorianos hay un mundo, pero de los grandes, yo creo que comenzando desde la República de Platón hasta la historia del tiempo, desde el Big Bang hasta los agujeros negros de Stephen Hawking, Cosmos de Carl Sagan. Y yo en realidad soy un astrónomo, un astrofísico frustrado. Si mis padres hubiesen tenido dinero me hubiese fascinado, porque leer a Neil Bohr, a Carl Sagan, a Alberto Einstein, a Newton, a Galileo Galilei, a Eratóstenes, el primer astrónomo que aparece en historia, es lo máximo. Entonces, pero ahí combino entre el macrocosmos y mi microcosmos. ¿Por qué demoró tanto la negociación o conversación con Pachacutic y Aku? ¿Se debe a ellos? ¿Se debe a usted? Porque yo soy profundamente respetuoso. Primero, agradecido que me dieron el vehículo para participar en el 2021. Y segundo, profundamente respetuoso que resuelvan sus conflictos internos, y cuando las aguas vuelven a su cauce, encantado, con los brazos abiertos a ellos y a todos que son nuestros aliados naturales. No somos adversarios. En realidad yo no tengo enemigos. Adversarios políticos puede ser, pero enemigos no. Los enemigos son la corrupción, la delincuencia, la desnutrición crónica infantil, la violencia estructural.